Muy buenos días. El Poder Judicial a la Conferencia Internacional Mutaciones de la Constitución por la Jurisprudencia Nacional. Tenemos una charla informativa de los programas académicos organizados por la Universidad de Jaén, esto en España. Saludamos esta mañana en la mesa de honor al doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz, catedrático de la Universidad de Jaén, de España. Iniciaremos con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Elder Domínguez Jaro, director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Con la venia de nuestro expositor Gerardo Ruiz Rico, vamos a dar inicio a esta breve pero significativa sesión de información y de una exposición de estudio importante. Debemos mencionar que esta actividad se está realizando a esta hora de la mañana, o al mediodía ya, un poco más del mediodía, por cuanto lo vamos a transmitir a través de una videoconferencia a las 33 Cortes Superiores del país. Puesto que esta es una actividad oficial y es ya política pública de capacitación del Poder Judicial, poder desarrollar y seguir avanzando en este tipo de actividades académicas. El día de hoy vamos a ver dos temas importantes. Primero es la conferencia del profesor Gerardo Ruiz Rico en tema constitucional, y luego una rueda de preguntas y finalmente la charla informativa sobre los diferentes cursos de especialización que se van a desarrollar en el presente año 2016. Brevemente quiero expresarles a ustedes una suerte de ayuda a memoria de lo que se está trabajando con la Universidad de Jaén, de España, y el Poder Judicial peruano. El Poder Judicial peruano a fines del año 2011 y en el año 2012 suscribe un convenio marco de cooperación y diferentes convenios específicos con la Universidad Española de Jaén, Andalucía, con el objeto de poder realizar actividades de capacitación, intercambio de nuestros jueces y trabajadores, tanto en la Universidad de Jaén como aquí también en el Poder Judicial, y también realizar algunas publicaciones conjuntas. Desde el año 2000 a la fecha se ha ido renovando los convenios y, como había señalado inicialmente, ya es una política pública de capacitación de la Judicatura Nacional de desarrollar este tipo de actividades, sobre todo con la experiencia comparada, en este caso española. Se han realizado ya diferentes cursos de especialización en materia de familia, ambiental, laboral, penal, de despacho judicial, del contencioso administrativo, cursos a nivel de posgrado. Asimismo, también hemos realizado diferentes conferencias, tanto acá en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Iquitos, con la Universidad de Jaén. Se ha hecho una publicación sobre contencioso administrativo. Estamos trabajando también un conjunto de artículos para una nueva publicación. Se ha participado también en pasantías. Se han realizado ya 4 pasantías a Madrid, Jaén y Granada, de nuestros jueces y trabajadores, con el objeto de conocer el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales tanto en la metrópolis, Madrid, como en aquellas comunidades autónomas de Jaén, Granada. Producto de esta ya experiencia de un par de años es que el Poder Judicial ha renovado su compromiso de seguir perfeccionando y potencializando nuestras capacidades en el Poder Judicial. Y para este año 2016 se van a realizar ya también cursos que el profesor Gerardo Ruiz Rico nos va a dar cuenta el día de hoy. Asimismo, la Universidad de Jaén, a través de su enlace, el profesor Gerardo Ruiz Rico, ya ha tenido también reuniones en esta semana con la Academia de la Magistratura, con el Consejo Nacional de la Magistratura, sí, el Ministerio de Justicia, porque estas actividades las vamos a hacer también, en la medida posible, con interinstitucional, ¿sí? Es por eso hoy día, por ejemplo, en la mañana hemos acompañado al doctor Gerardo Rico y a tener una reunión de trabajo con el presidente del CNM, precisamente ya para concretizar este año estas actividades. La idea central es que nuestras actividades deban cumplir con los parámetros de calificación del CNM, ¿sí? Entonces, así lo hemos estado trabajando en los últimos años y también este año vamos a trabajar con el nuevo reglamento.
Por ejemplo, uno de los nuevos reglamentos es el apostillado. Hemos iniciado el proceso de apostillado de los certificados del año anterior, ¿no? Y este año también. Entonces, la idea central es precisamente que estos cursos se hagan en función, respetando la calidad académica, por supuesto, de la universidad y también bajo los supuestos de calificación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Sí? Entonces, el Poder Judicial, representado por el doctor Tipona, está apostando nuevamente, está invirtiendo en nuestros jueces, en nuestros trabajadores, y se otorgan becas completas, becas al 70% y medias becas en estos cursos. ¿Sí? Es decir, ya hemos tratado de presupuestar cada año nuestras actividades. Y lo vamos a continuar con la Universidad de Jaén. Y también con otras universidades españolas, por supuesto, ¿no? La idea central es poder compartir y enriquecer nuestros conocimientos. Mayores detalles nos va a ofrecer el profesor Gerardo Rico luego de su exposición. Esta exposición lo estamos haciendo dentro del marco del convenio suscrito entre el Poder Judicial y la Universidad Española. Y queríamos aprovechar la presencia de ustedes para poder hablar de estos temas de suyo importantes y como es, por ejemplo, las mutaciones constitucionales, como una breve exposición para luego ya poder profundizar en nuestro curso de despacho judicial. Después de la charla informativa ustedes podrían en cualquier momento hacer sus preguntas, sus dudas para poder nosotros dar respuesta a sus inquietudes. Finalmente, quiero señalar o presentar al profesor Gerardo Rico. El profesor Gerardo Rico es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén. Asimismo es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, con premio extraordinario de licenciatura. Ha sido director del Colegio Universitario de Jaén y vicerrector de la Universidad de Granada, además de director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Dirige el Grupo de Investigación Derechos Fundamentales, Andalucía y la Unión Europea de Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Forma parte del Comité Científico de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Tiene diversas publicaciones, libros y artículos, por ejemplo, el derecho constitucional a la vivienda, la forma de gobierno en Andalucía, los límites constitucionales del Estado autonómico, el derecho constitucional al medio ambiente, que es una publicación de más o menos, si no me equivoco, a fines de la década de los 90, me parece, ¿sí? Y es por eso que también hemos hecho estos cursos de Derecho Ambiental, interdisciplinario, es decir, con la academia, con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia. Y también ha publicado los principios rectores de la política económica y social, auspiciado por la Universidad de Granada. El doctor Gerardo Rico es nuestro enlace de Poder Judicial con la Universidad de Jaén. La Universidad de Jaén ha firmado un convenio también, año atrás, con el Consejo General del Poder Judicial Español, y nuevamente va a ser ratificado ese convenio, y es por eso que nos permite, nos facilita el acceso a los órganos jurisdiccionales allá en España, ¿sí? Y ese es el compromiso que ha asumido el Poder Judicial con la Universidad de Jaén. Señoras y señores, estas han sido algunas breves palabras para poder estar nosotros al día o es el estado de la cuestión de los avances que se están desarrollando. Y por supuesto, sus sugerencias y comentarios lo pueden ustedes realizar a través del correo institucional del Centro de Investigaciones o del Poder Judicial. Con estas palabras damos la bienvenida a nuestro profesor y también la presentación que corresponde a este tipo de actividades. Gracias. Buenos días, un saludo a los presentes y a los que no estándolo, pero sí lo están virtualmente a través de la conexión que se está realizando en este momento con las Cortes Superiores del Perú. Además del saludo, mi agradecimiento, por supuesto, y más sincero por la invitación que me ha hecho el Centro de Investigaciones Judiciales, el doctor Domínguez a su cabeza, en nombre del Poder Judicial para
en llevar a cabo este acto de presentación de las actividades del convenio o de los convenios que se suscribieron en el año 2015 entre el Poder Judicial del Perú y la Universidad de Jaén, como continuación de otros convenios y de otras experiencias de capacitación y de especialización que ya se habían realizado en años anteriores. Sin duda es un placer volver a Perú, volver a Lima, a pesar de los trancones y de los atascos de tráfico, la relación personal que tengo en este país y en esta ciudad, especialmente con algunos de sus colegas y miembros del Poder Judicial, me hace siempre volver con ilusión y regresar a España, a mi país, con cierta nostalgia. Voy a hacer una pequeña intervención de carácter muy académico sobre un tema igualmente muy académico, pero que puede tener una vertiente interesante desde el punto de vista de la praxis jurisdiccional, como es el tema de la mutación y de la adaptación jurisprudencial y legislativa. Son dos apellidos que he incluido en el título, por las jurisprudencias nacionales. Obviamente es un tema tan amplio que tengo que circunscribirlo a una experiencia concreta, a la de mi país, a la de España, pero que puede ser esa experiencia, si no exportable, por lo menos una experiencia de referencia y de interés para cualquier otro ordenamiento constitucional. Lo primero que debería ustedes confesarle es mi todavía dudas sobre dos nociones que parecen sinónimas, que parecen equivalentes: mutación y adaptación constitucional. Hace unas semanas participé en un congreso internacional también organizado en Italia, en la ciudad de Cassino, sobre este tema, y les debo de decir que los académicos que estábamos allí no nos llegamos a poner muy de acuerdo sobre el significado exacto de estas dos nociones. Finalmente, creo que, a mi juicio y como opinión personal, considero que la mutación y la adaptación están haciendo referencia, ambos conceptos, a la necesidad de contextualizar la aplicación de la Constitución. Todas las constituciones se tienen que aplicar en un contexto social, económico, político, cultural concreto. Y esa contextualización lleva a producir la necesidad muchas veces de cambiar el significado de algunos conceptos, de aplicar la Constitución con un nuevo alcance, con nuevos contenidos que en principio no se contemplaron en la voluntad originaria del poder constituyente. En todo caso, yo creo que la mutación constitucional es una experiencia natural y ordinaria en cualquier sistema constitucional. Todos los sistemas constitucionales evolucionan y tienen que adaptarse a realidades, y en ese intento de conciliar lo que sería la vocación de permanencia de cualquier orden, de cualquier norma constitucional, y la imperiosa necesidad de adaptarse a una realidad siempre dinámica, produce estos fenómenos de mutación. La mutación, sin duda, puede llegar a ser una excepción al principio de constitucionalidad, al principio que asegura y garantiza la supremacía de la norma constitucional. Y por otro lado, la mutación no es ni más ni menos que una consecuencia hasta cierto punto lógica de la rigidez constitucional, es decir, del establecimiento de procedimientos agravados para llevar a cabo transformaciones, modificaciones en el texto de la norma fundamental del Estado. Esa rigidez constitucional a veces puede conducir a situaciones patológicas, es decir, a un fenómeno en el que se demuestra el fracaso de la Constitución para adaptarse a una realidad, a una Constitución material, siempre en movimiento y que supera a la Constitución normativa muchas veces. En todo caso, hay mutaciones que pueden considerarse inconstitucionales porque infringen, porque vulneran el sentido lógico de los preceptos de la norma fundamental, y hay mutaciones perfectamente asumibles y legítimas desde el punto de vista constitucional. Por tanto, quizá la cuestión no está en aceptar
o no la mutación como un fenómeno, como decía antes, natural en la evolución de los sistemas y de los regímenes constitucionales, sino preguntarse qué grado de mutabilidad sería aceptable en un ordenamiento constitucional que se caracteriza generalmente por su indeterminación, por su ambigüedad conceptual muchas veces y sin duda por la elasticidad. Hay una expresión de un autor italiano, Zagrebelsky, ¿no? Tiene un nombre casi impronunciable, que tiene una obra de referencia en este tema, que es el diritto mite, el derecho dúctil. La ductilidad es una característica consustancial a cualquier texto constitucional. Pero esa ductilidad, esa elasticidad o flexibilidad de la norma constitucional no puede conducir a una reconstrucción contraria al sentido lógico de sus preceptos. Y ciertamente esto a veces se produce, pero por lo general, si analizamos los fenómenos de mutación constitucional en el derecho comparado, se observa que las mutaciones no son generalmente sinónimos de ruptura, de infracción constitucional. Las mutaciones son el resultado, la consecuencia de la necesidad de complementar muchas veces los silencios, las lagunas que el constituyente no supo abordar. Las mutaciones constitucionales son a veces igualmente el resultado de sentencias dictadas por las diferentes jurisprudencias con competencia en la aplicación de la Constitución, jurisprudencia ordinaria, pero básicamente y fundamentalmente jurisprudencia constitucional, que incorporan nuevos significados, incluso significados alternativos a los que tradicionalmente se le ha dado a preceptos de la Carta Magna, de la norma constitucional. Hay una expresión también muy indicativa de estas sentencias interpretativas, como es la de las llamadas sentencias aditivas, muy características de la Corte Constitucional italiana. Las mutaciones constitucionales tienen por lo general a un protagonista, a un actor privilegiado que fija la legitimidad y el alcance de esas mutaciones, como son especialmente en los sistemas de justicia constitucional concentrada los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales van a ser la clave para observar la evolución y la adaptación de los sistemas constitucionales. Los tribunales constitucionales, como ustedes saben, tienen el monopolio de la superioridad interpretativa del texto constitucional. No son los únicos intérpretes, pero son los intérpretes, llamémosle así, inexpugnables. En España, desde la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 2007, quedó claramente de manifiesto que cualquier resolución que dice el Tribunal Constitucional no puede ser objeto de ningún tipo de impugnación en cualquier otro orden jurisdiccional. Los tribunales constitucionales, por tanto, tienen una función clave, pero también es cierto que pueden llegar a sustituir al poder constituido, o mejor dicho, al poder constituyente y al poder constituido, como son los legisladores, los parlamentos que representan a los ciudadanos, que ostentan la representación de la soberanía nacional. El fenómeno de la mutación en un ámbito como el europeo hay que ponerlo en relación claramente con la importancia que adquiere el ordenamiento jurídico comunitario o el ordenamiento jurídico europeo, el que procede de los organismos de la Unión Europea. La Unión Europea y la integración en esta organización supranacional ha sido quizá uno de los principales motores y factores de mutabilidad dentro de los sistemas constitucionales de los países de Europa. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado radicalmente el significado de algunos conceptos, de algunas nociones constitucionales clásicas, especialmente el principio de la soberanía. El principio de la soberanía nacional ya no se entiende en Europa como un principio que puede ser interpretado como el poder político soberano, indiscutible e ilimitado del Estado. Por el contrario, la integración en la Unión Europea implica la
cesión de unas cuotas de soberanía importantes cada vez mayores en favor de ese organismo o de esa organización supranacional. Ha cambiado, por tanto, el significado de uno de estos principios claves del Estado constitucional. Pero también han adquirido nuevos perfiles muy relevantes, derechos constitucionales, derechos que se han consagrado habitualmente en las constituciones nacionales. Por ejemplo, el principio de igualdad. El principio de igualdad entre el hombre y la mujer tiene en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y en las numerosas directivas que se han aprobado a lo largo de estos últimos años en la Unión Europea, tiene un referente normativo que ha variado sustancialmente el concepto de igualdad de género en el ámbito de las legislaciones y de los ordenamientos constitucionales nacionales. Por otra parte, la Unión Europea ha forzado a los constituyentes europeos a un proceso que podríamos llamar de europeización del derecho constitucional. Se incluyen en el derecho constitucional, en las constituciones europeas, cláusulas que hacen referencia a esa cesión de soberanía, a esa mutación constitucional a la que he hecho antes referencia. Esa europeización es una forma de legitimar, en definitiva, esa mutación constitucional. Si la soberanía ha dejado de tener el significado que tenía tradicionalmente, es necesario al final aprobar una reforma constitucional que integre ese fenómeno de mutación. Pero también es verdad que la europeización ha generado en algunas jurisprudencias nacionales constitucionales un fenómeno de, digamos, una reacción defensiva. Una reacción defensiva que tiene generalmente en el Tribunal Federal Alemán el mayor exponente de la salvaguardia de algunos de esos principios constitucionales que se quieren defender a toda costa frente al fenómeno de la mutación constitucional europea. La jurisprudencia del Tribunal de Alemania, el Tribunal Federal Alemán, es muy clara en torno a la necesidad de respetar siempre por parte del legislador europeo los principios constitucionales que anclan ese Estado alemán, como son el principio del federalismo o el respeto de los derechos fundamentales. Les decía que me voy a ceñir fundamentalmente, por falta de espacio, a una experiencia muy cercana, como es la experiencia española, y a las mutaciones constitucionales que se han llegado a producir en el régimen constitucional español vigente desde 1978. Estas mutaciones constitucionales en España, que podrían servir como un modelo igualmente de referencia para otros países de Europa y en general en el derecho comparado, estas mutaciones constitucionales tienen una doble dimensión. Y también tiene, aparte de esa doble dimensión material u objetiva, tiene unos actores que han sido los principales responsables de esas mutaciones constitucionales. Desde el punto de vista objetivo material, las mutaciones constitucionales afectan a dos ámbitos del derecho constitucional español. Primero, lo que se denomina la Constitución territorial. Sí, todas las cláusulas constitucionales que regulan el modelo territorial que se conoce hoy como Estado autonómico. Ni siquiera la expresión Estado autonómico aparece en la Constitución de 1978. Es una expresión de creación académica y jurisprudencial. Y también, como digo, desde el punto de vista material y en los últimos años, a raíz de la crisis económica, necesariamente tenemos que hablar de unas importantes mutaciones constitucionales en el ámbito de la Declaración de Derechos y especialmente en lo que se refiere al significado que tiene o que habían tenido hasta el momento del estallido de la crisis económica los derechos sociales. Respecto a los actores que han impulsado estas mutaciones constitucionales, habría que señalar básicamente a la jurisprudencia constitucional, española. Pero el Tribunal Constitucional no ha actuado aquí de manera unilateral, sino que ha contado siempre con ha sido la institución que ha corroborado el impulso transformador que en muchos casos ha promovido el legislador. Bien, decía que desde el punto de vista objetivo o material, las mutaciones constitucionales en España afectan
a la Constitución territorial en primer lugar. La Constitución española es una Constitución que puede decirse así, y es una expresión avalada por la mayor parte, por la totalidad de la doctrina y de la Academia Constitucional Nacional, ha desconstitucionalizado el modelo territorial. Esto es una afirmación que hizo en su momento el profesor Cruz Villalón y que hace referencia e intenta poner de manifiesto que el constituyente dejó grandes espacios de regulación en el ámbito de las instituciones y de las competencias de esas nuevas entidades que se apuntan en la Constitución y que después recibirían la denominación de comunidades autónomas. Bien, la desconstitucionalización del modelo territorial, como digo, empieza a producirse, sin embargo, no como una iniciativa del Tribunal Constitucional, sino que se pone en práctica a través de pactos políticos. Hay dos grandes momentos en la historia del desarrollo y de la implementación del modelo territorial español, del Estado autonómico, uno en 1980 y otro en 1992. Señalo estas dos fechas porque en aquellos años los dos grandes partidos del sistema bipartidista español, primero en 1980 un centro derecha representado por la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez y el Partido Socialista, y en segundo lugar en 1992 entre el Partido Socialista, que ya gobernaba entonces, y el Partido Popular en la oposición, llegaron a unos acuerdos que vienen a modificar sustancialmente la voluntad del constituyente. El constituyente español, como decía antes, no tenía muy claro realmente, no podía adivinar cuál iba a ser la evolución de un modelo de organización territorial absolutamente inédito, porque el llamado Estado de las Autonomías no encaja en las categorías académicas ni de Estado federal propiamente dicho, ni de Estado regional, que son los dos modelos clásicos de descentralización política y administrativa. Es un modelo sui generis, es un tertium genus entre el Estado federal y el Estado regional. Pero indudablemente, si analizamos mediante una simple lectura en los preceptos que hacen referencia a esa organización territorial, descubriremos fácilmente que la idea del constituyente, la voluntad originaria del constituyente, parece decantarse más bien hacia un modelo asimétrico, un modelo en donde existirían dos cotipos de comunidades autónomas, dos niveles de autonomía territorial, con procedimientos también específicos para acceder y para conseguir esa autonomía territorial. Evidentemente, el constituyente español quiso solucionar un problema histórico, el de las reclamaciones autonomistas de varias regiones, varias zonas de España, País Vasco, Cataluña y Galicia. Esa era la primera asignatura pendiente del constituyente democrático en 1978. Había que darle una respuesta en positivo a estas reclamaciones que procedían ya desde el siglo XIX y que no habían tenido una respuesta estable dentro del orden constitucional. La única respuesta que se dio a estas reclamaciones fue en la Segunda República, por una constitución que tuvo muy poca vigencia en el tiempo, de 1931 a 1939. Bien, esa era la idea del constituyente, dar respuesta en primer lugar a estas comunidades autónomas históricas, o también llamadas nacionalidades históricas, como después se las denominó, y dejar el resto del país con la posibilidad, solo posibilidad, con una dosis de dificultad procedimental muy grande, de alcanzar el nivel de autonomía que iban a tener estas nacionalidades históricas. Pero realmente el constituyente planteaba un modelo territorial en donde implícitamente iban a existir dos niveles de autonomía territorial. Un nivel de autonomía política para las nacionalidades históricas, privilegiadas en este sentido, y un nivel de autonomía más administrativo que político-administrativo. De hecho,
si ustedes leen ese título octavo de la Constitución española, se darán cuenta de que no hay ninguna referencia a la organización institucional de la mayor parte de esas futuras comunidades autónomas. La organización institucional básica, donde se prescribe la existencia de un parlamento, estamos hablando de un nuevo legislador, de unos legisladores en definitiva regionales o autonómicos, solamente se prevé para esas nacionalidades históricas. Pero el constituyente tampoco quiso cerrar del todo la posibilidad de que otras comunidades autónomas consiguieran alcanzar el nivel de autogobierno que iban a tener desde el primer momento las llamadas nacionalidades históricas. Una de esas comunidades, de esas regiones que intentaron, la única en definitiva que intentó ese procedimiento para ser igual, para equipararse a las nacionalidades históricas del País Vasco, Cataluña o Galicia, fue Andalucía, fue la comunidad autónoma a la que yo pertenezco, ¿no? Esta comunidad, Andalucía, iba a poner en marcha un procedimiento previsto en la Constitución, pero pensado especialmente para no ser nunca activado, porque las dificultades, digamos, procesales para alcanzar esa autonomía de primera categoría o de primer grado eran sumamente elevadas. Había que conseguir un respaldo electoral en un referéndum autonómico, de iniciativa autonómica, que debía superar la mitad más uno, debía alcanzar la mayoría no de los votantes, sino del conjunto de electores en cada una de las provincias que tenían intención de constituirse como comunidad autónoma de primer nivel, equivalente a las nacionalidades históricas. Andalucía fue la única comunidad autónoma que lo intentó. Como digo, se produce un grave problema de carácter político, porque ese referéndum que se celebró en Andalucía en 1980 consiguió superar, pese a todas las dificultades que había. El gobierno central no estaba de acuerdo con que Andalucía consiguiera ese nivel de autonomía igual al de Cataluña o País Vasco. Se opuso, hizo una política y una campaña en contra de ese referéndum, ¿no? Y en contra del voto afirmativo de los andaluces a favor del autogobierno de primer nivel. Sin embargo, como digo, ese referéndum se gana en 7 de las 8 comunidades autónomas. 7 de las 8 comunidades autónomas. De las 8 provincias. Una provincia queda al margen. No consigue alcanzar esa mayoría absoluta del censo electoral. Obviamente, si la mayoría de los andaluces, computando el conjunto de los ciudadanos de la futura comunidad autónoma, se habían manifestado a favor de ese nivel alto de autogobierno, había que darle una respuesta política. Pero esa respuesta política obligaba a incumplir la Constitución. Nos encontramos aquí con un claro fenómeno y una clara manifestación de mutación constitucional. Pero una mutación constitucional que quizá que traspase los niveles de aceptación que se pueden permitir en todos los procesos de adaptación de la Constitución al medio, a la realidad política, porque era muy claro el precepto que señalaba que la comunidad autónoma que intentara ese procedimiento de acceso al autogobierno y que fracasara no podía volver a intentarlo hasta pasados 5 años. La solución política que se dio era una solución inconstitucional. Se sustituyó la voluntad electoral del electorado de esa provincia por la voluntad manifestada en el Parlamento, en las Cortes Generales, mediante una reforma de una ley orgánica sobre las distintas modalidades de referéndum. Se modificó la ley, se manifestó políticamente entonces el consenso mayoritario en favor de que Andalucía finalmente fuera una comunidad autónoma de primer nivel y se consiguió resolver el problema político, a costa, indudablemente, al precio de incumplir la Constitución. Este es un caso claro de incumplimiento de la Constitución o de inaplicación de la Constitución. Podríamos considerar que es un claro ejemplo de mutación constitucional. Esa mutación, ese problema que se soluciona en Andalucía es clave para entender lo que es hoy en día España y lo que puede llegar a ser en el futuro frente también a las tendencias independentistas que hay, especialmente en Cataluña, tan intensas y tan radicales en este momento, en la actualidad. ¿Por qué? Porque Andalucía pone de relieve que ya no es necesario tener una lengua propia o ser una nacionalidad histórica o tener unos fueros, unos derechos civiles forales de la Edad Media
para tener el mayor nivel de autogobierno territorial. ¿Y qué ocurre? Que a continuación todas las demás comunidades autónomas van a aspirar al mismo nivel de autonomía que consigue Andalucía en ese referéndum. Lo harán después a través de la modificación de sus estatutos de autonomía, que son las normas básicas de estas comunidades autónomas, con el respaldo también del legislador estatal. Los estatutos de autonomía son leyes orgánicas del Estado. Y esto que no estaba en principio pensado así por el constituyente, convierte a España en un Estado que tiene un nivel de descentralización hoy en día generalizado, similar al que pueda existir en cualquier otro sistema federal, aunque no se llame federal. Es un modelo, como digo, que no estaba en la mente del constituyente. Es un modelo que, no obstante, tiene algunos límites. ¿Sí? Lo que no se puede aceptar, y la jurisprudencia constitucional española sí que ha puesto freno en dos ocasiones, bueno, en dos o en tres ocasiones, si consideramos que los pronunciamientos desde el año 2010 en adelante de la jurisprudencia constitucional española han limitado la posibilidad de reinterpretar, de adaptar el modelo para responder en positivo a las llamadas afrenta independentista, ¿no? Al desafío independentista. Hay, digámoslo así, soluciones que no caben aceptar. Se pueden haber aceptado la tendencia federalizante o federalizadora del modelo territorial español, implícita, y sobre todo con el apoyo de una jurisprudencia constitucional que ha avalado esa idea de federalización, pero hay digamos, objetivos y soluciones que no se pueden, digamos, admitir dentro de un contexto constitucional. El Tribunal Constitucional ha rechazado en una ocasión una reforma del Estatuto de Cataluña aprobada en el año 2006, en la cual se intentaba transformar el estatuto en una especie de constitución y otorgar a Cataluña una especie de cosoberanía. El Tribunal Constitucional frenó en una sentencia del año 2010 esa reforma del Estatuto de Cataluña que introducía elementos que no son asumibles dentro de la Constitución normativa territorial, como por ejemplo la consideración de Cataluña como una nación, o también ha rechazado la interpretación que el Parlamento de Cataluña quería dar a los llamados derechos históricos. Los derechos históricos es un concepto que en España solamente se puede aplicar a una comunidad autónoma, o mejor dicho, a dos comunidades autónomas, como son País Vasco y Navarra. Estas son las dos únicas comunidades autónomas que tienen derechos históricos que les permiten tener un modelo de financiación, llamémoslo así, exclusivo y privilegiado. Pero tiene una base constitucional. Lo que no se puede es transferir o extender la idea de derechos históricos a cualquier otra comunidad autónoma, por el hecho de que lo incluya así en su Estatuto de Autonomía. Pero el Tribunal Constitucional lo que va a hacer es reinterpretar, va a volver a utilizar, va a ponerse de nuevo el traje de constituyente, para frenar esa reforma estatutaria, reinterpretando el sentido o el significado de conceptos que, sin embargo, no pueden tener un significado más que el significado lógico que tiene. Me explico. Cuando Cataluña, en su Estatuto de Autonomía, se reconoce a sí misma como nación, el Tribunal Constitucional no puede, entiendo, y lo entiendo yo y otra buena parte de la doctrina constitucional española, no puede reconducir el concepto de nación al concepto de nacionalidad, porque nacionalidad sí que es un concepto que tiene pleno reconocimiento y legitimidad constitucional. Es artículo 2 de la Constitución española, se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. El concepto de nación hace referencia a algo más, hace referencia posiblemente a la posesión o al ejercicio de una cuota de soberanía, de un poder soberano. El Tribunal Constitucional declara, no declara la inconstitucionalidad del concepto de nación, sino que lo reinterpreta
en el sentido de nacionalidad. Reinterpreta también otro concepto que no puede ser aceptable desde el punto de vista jurídico formal, como el de los derechos históricos. Admite, por ejemplo, ya que estamos en el Palacio de Justicia, la existencia de consejos de justicia autonómicos, algo así como consejos generales del Poder Judicial, pero en el ámbito territorial. Pero lo admite siempre y cuando sea una decisión del legislador del Estado y no una decisión del legislador autonómico. Hace quizá una interpretación muy forzada de los términos y de la interpretación lógica que tienen estos términos para salvar la constitucionalidad de una buena parte de ese Estatuto de Autonomía del año 2006. En definitiva, el Tribunal Constitucional se había politizado y se encontraba afectado por la presión política que existía en aquellos años en torno a un estatuto que los académicos considerábamos en su mayoría que infringía el contenido de la Constitución. La operación interpretativa del Tribunal Constitucional termina con la declaración de nulidad de unos pocos artículos, pero salva la mayor parte de ellos, a pesar de que al final de este esfuerzo del Tribunal Constitucional la mayor parte de la clase política catalana y una parte también de la clase política española, del Estado español, han criticado al Tribunal Constitucional por esa labor recreativa. Una labor recreativa que ya no se limita a la Constitución, sino a lo que se denomina bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad está formado por la Constitución y los estatutos de autonomía. Es la clave para entender un Estado descentralizado. Los dos niveles fundamentales de regulación, de ordenación institucional y competencial. Constitución y estatutos de autonomía. El Tribunal Constitucional asume ese protagonismo que yo creo que es excesivo y que no le hubiera correspondido. Lo lógico hubiera sido declarar la inconstitucionalidad de esos preceptos donde Cataluña se define como nación o donde se aparecen de la nada unos derechos históricos que no tienen ningún basamento constitucional. La segunda parte de mi análisis se quiere centrar rápidamente, para no cansarles, en lo que yo entiendo que ha llevado a lo que podríamos denominar como constitución mutante. Una constitución que aparentemente lo es, pero que en realidad no lo es, cuando después de una crisis económica nos encontramos con una devaluación normativa impresionante e impactante de la mayor parte de la Declaración de Derechos establecida en la Constitución. Esencialmente los derechos sociales son los más, los más perjudicados en esta mutación producida por la crisis económica, porque es una crisis que tiene muchos efectos que no se reducen solo a los derechos sociales. Como consecuencia de la crisis económica, una buena parte de Europa reforma sus constituciones para introducir el principio hegemónico y supremo de la estabilidad presupuestaria. Este principio de la estabilidad presupuestaria hay que entenderlo en un sentido muy perjudicial para los derechos sociales. Aun cuando se pretenda justificar con la estabilidad presupuestaria la conservación y el mantenimiento del estado del bienestar, en realidad el principio de estabilidad presupuestaria está produciendo permítame la expresión típica de Goya, unos demonios en forma de leyes restrictivas de los derechos sociales y del estado del bienestar. En definitiva, una banalización de una buena parte de la Declaración Constitucional de Derechos. Está desapareciendo el denominado contenido esencial, es decir, un núcleo mínimo de indisponibilidad para el legislador, un núcleo mínimo constitucional en todos y cada uno de los derechos. En esa necesidad de adaptación de la Constitución a la crisis, el Tribunal Constitucional Español en algunas de sus sentencias ha llegado a convertir la crisis económica en un parámetro de constitucionalidad, en un criterio de evaluación jurídico-constitucional con el cual va a llegar siempre a una conclusión favorable a la legitimidad, a la validez de estas leyes restrictivas en materia de derechos sociales. Hay numerosos ejemplos de esta operación interpretativa del Tribunal Constitucional. El principio de estabilidad presupuestaria legitima indudablemente la posibilidad de que se puedan restringir hasta niveles
hasta niveles inaceptables, en el fondo, los derechos sociales. Pero el principio de estabilidad presupuestaria, como el principio social o el principio democrático o el concepto de Estado de Derecho, nunca debe tener también unos límites, unas limitaciones. No puede producir la desaparición o la eliminación de las conquistas sociales que se han traducido en derechos consagrados en la Constitución. Estos derechos se han visto afectados, estos derechos sociales, por leyes aprobadas en el caso de España, incluso más por decretos leyes aprobados por el Gobierno, algunos de los cuales luego se traducen en leyes, pero en leyes que han venido a rebajar enormemente los estándares de protección social. Y no solo de los derechos sociales, también podríamos mencionar un derecho muy cercano a ustedes, como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Un derecho fundamental que se ha visto claramente afectado y restringido a través de medidas legislativas como la ley de tasas, que eleva el precio para poder, el precio, digamos, de los precios para presentar, los costes para presentar un recurso en apelación, y que de nuevo pues introduce elementos de desigualdad entre las partes. La parte que tiene más posibilidades económicas tiene más posibilidades para recurrir frente a una sentencia desestimatoria. A raíz de esta ley de tasas, se ha reorganizado el Poder Judicial limitando los recursos. Si ustedes les preguntan a sus colegas en España, y si tienen la oportunidad de hacerlo participando en alguna de las pasantías que vamos a organizar como desarrollo del convenio, se darán cuenta de que hay una queja generalizada en el Poder Judicial por falta de recursos. Esta falta de recursos, en definitiva, viene a limitar indirectamente el derecho fundamental a la tutela, a una tutela judicial efectiva. En suma, podemos decir que hay en el ordenamiento constitucional español razones para pensar que se han producido fenómenos de mutación, en algunos casos asumibles por un marco constitucional ambiguo, como es el que se refiere a la organización territorial del Estado. Pero en lo que se refiere a los derechos y a los derechos sociales especialmente, estas mutaciones legitimadas por el principio de la estabilidad presupuestaria han puesto en evidencia una excesiva debilidad normativa de una parte importante de la Declaración de Derechos. Son operaciones que se han llevado a cabo con el concurso del legislador y la ratificación y la confirmación del Tribunal Constitucional. Para el Tribunal Constitucional hay sentencias que pueden ser muy emblemáticas de una época, ojalá que en el futuro las veamos como una época corta de la vida del Tribunal Constitucional, donde ha desaparecido el concepto de derecho fundamental. La sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de reforma laboral y que avala la constitucionalidad de esta, es una sentencia en la que no aparece la idea ni el concepto de derecho fundamental, no se hace referencia a la existencia de un contenido esencial e indisponible para el legislador, y creo que marca una tónica que se ha visto también después confirmada con otras resoluciones en donde se bloquean las iniciativas que en favor de aquellas personas y grupos sociales más perjudicados se han puesto en marcha, mejor dicho, se han intentado poner en marcha en algunas comunidades autónomas. La ley de renta básica en el País Vasco, la ley de la función social de la vivienda en Andalucía, la ley contra la pobreza energética en Cataluña. Son leyes que representan el esfuerzo de las comunidades autónomas por intentar superar los efectos más perniciosos de la crisis, especialmente graves para los sectores más vulnerables de la población, y que sin embargo el Tribunal Constitucional ha cerrado definitivamente por la aplicación paradójica del principio de igualdad. Es un principio que tiene una versión territorial que obliga a que haya efectivamente los mismos niveles de prestaciones sociales, un nivel homogéneo básico de prestaciones sociales en el conjunto del territorio. Pero utilizando este principio como coartada competencial en favor del Estado, se están rechazando, se están anulando las iniciativas
de políticas sociales que pretenden volver a darle a esos derechos constitucionales un vigor y una energía normativa que han perdido en estos últimos años. Bueno, con esto concluyo mi intervención. Espero no haber abusado del tiempo del que disponía y, si les parece, si hay alguna pregunta, están ustedes perfectamente en su derecho a planteármela y yo encantado de responderla. Bueno, sí, perdón. Profesor, bienvenido a Perú, muy buenos días. Roque Calonge de Chiclayo. ¿Mutación implica modificación de la Constitución? La mutación es una modificación de la Constitución, pero sin reformar lo que podríamos llamar como Constitución jurídica, es decir, como el texto jurídico de la Constitución. Cambia el sentido de la Constitución, pero sin cambiar la norma constitucional. Entonces podemos concluir que la mutación implica la modificación del sentido de la norma constitucional. Sí, aunque no solo, puede ser también la ampliación o la posibilidad de darle un significado alternativo al que ha tenido habitualmente. Piense, por ejemplo, en un fenómeno que entiendo yo podría encajar dentro del concepto de mutación constitucional, la jurisprudencia que procede de la aplicación de convenciones europeas, de convenciones en materia de derechos humanos, por parte de jurisprudencias internacionales. Otorga nuevos significados a algunos de esos derechos que están consagrados a nivel constitucional. Y ese nuevo sentido se puede considerar como una mutación, un cambio del significado de algunos de los derechos constitucionales a través de la aplicación o de la integración de la jurisprudencia internacional. Okay. Porque usted nos comentaba que a veces el Tribunal Constitucional se pone el ropaje de constituyente y incluso poder constituido, entonces entendía que podía cambiar la norma, pero usted me dice que sería el sentido. Y la adaptación, con eso termino, ¿cuál sería esa diferencia? ¿Perdón? La adaptación. Sí, como yo le decía al principio de mi intervención, son dos conceptos prácticamente sinónimos, pero entiendo que el concepto de adaptación es un concepto genérico, mientras que el concepto de mutación es un concepto, digamos, más específico, la relación entre género y especie. En ambos casos estamos hablando de contextualización, de modulación constitucional, de aplicación de la Constitución en contextos distintos, el llamado margen de interpretación que tienen los Estados a la hora de aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto es un caso digamos, de adaptación, pero la mutación yo creo que llega a un punto en donde puede ser contrario al sentido de los preceptos constitucionales, puede suponer un pasar la frontera, más allá de la cual tendríamos necesariamente que rechazar esa interpretación, porque se trataría de una manipulación interpretativa del sentido lógico de los preceptos constitucionales. Pero puede haber mutaciones que entren dentro de lo que es legítimo y válido perfectamente, como mecanismo de adaptación, pero como mecanismo a través del cual se complementan los vacíos que siempre tiene cualquier norma constitucional. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. Señor doctor, una constitución es un documento normativo, ¿no? Que no está hecho para un momento, sino para el futuro y con carácter permanente, ¿no? Sí. Es por eso que tiene que ser, pues, tiene que estar redactado de forma con cláusulas indeterminadas y que se puedan adaptar a los cambios, a la realidad, en otras palabras, ¿no? Que es la realidad de un país, de una nación, de un Estado, ¿no? Y sabemos que la Constitución tiene dos temas, ¿no? El tema objetivo, que es la competencia, la organización del poder, o en la función después del Estado, y por otro lado los subjetivos son los derechos. Ahora, esas mutaciones, adaptaciones, son las que se hacen a través de las interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional. Pero es que está adaptando la Constitución a esos nuevos cambios, o simplemente está integrando, está haciendo una interpretación acorde con la Constitución de todos esos temas nuevos que hay. Ese es uno, ¿no?
Y dos, en el tema laboral, sí. Eso, yo estimo que de acuerdo a los convenios internacionales del Tratado de Derechos Humanos, el tema del derecho al trabajo es un tema de derechos humanos, y por lo tanto está más arriba de la Constitución, pues es un tema de convencionalidad. ¿Cómo podrían rebajarle esa categoría? Ni el propio Tribunal Constitucional podría hacerlo, porque está encima de sus posibilidades. O no sé también que ahí está interpretando acorde con la Constitución. Bueno, son dos cuestiones. No sé, a mí me parece que la mutación y la adaptación constitucionales lo que persiguen o lo que tienen como objetivo es adaptar la Constitución, aplicar la Constitución a un contexto y una realidad concreta. Esa realidad, por otro lado, es una realidad dinámica, es una realidad que va cambiando con el paso del tiempo. El contenido y el significado de algunos de los derechos fundamentales hoy en día es distinto al que existía o al que se le daba anteriormente en el primer momento en que se reconocen como tales derechos constitucionales. Yo creo que los tribunales constitucionales tienen una función, pero no solo los tribunales constitucionales, también el legislador. Como hemos visto en el caso de España, las operaciones de mutación constitucional o de adaptación constitucional son obra digamos, del trabajo conjunto o de la acción conjunta del legislador con el Tribunal Constitucional. Hay en Latinoamérica un autor, Sagüés, que habla de modulación, un concepto que en el caso del Perú también nos coloca en ese filo difícil de la Constitución, de la interpretación praeter legem, ¿no? La interpretación secundum legem no ofrece ningún problema, la contra legem es una infracción constitucional y por tanto es inadmisible. El problema se plantea con el alcance de esa interpretación praeter legem, que podría ser una interpretación a través de la cual se adapta el texto de la Constitución a contextos distintos, ¿no? En el caso del concepto de modulación, lo traigo a colación porque además es un concepto que se utiliza y que se aplica a la existencia de comunidades que tienen sus propios ordenamientos desde el punto de vista de la tradición, incluso que tienen sus propias autoridades jurisdiccionales que aplican esos ordenamientos en comunidades indígenas, por ejemplo. Plantea un nuevo problema frente al fenómeno del multiculturalismo. El multiculturalismo es un fenómeno de integración, es necesario integrarlo, ¿no? En aquellos ordenamientos constitucionales en cuya realidad existen esa diversidad cultural y jurídica. Los tribunales constitucionales y el Tribunal Constitucional Español ha sido creativo, en cierto modo, y no solo en materia de organización territorial, sino también en materia de derechos. En un sentido positivo, por ejemplo, creando derechos que no están previstos en la Constitución, como el derecho de los médicos a la objeción de conciencia en la práctica de la interrupción del embarazo. Es un derecho, o el derecho a la autodeterminación informativa. No se dice nada en la Constitución sobre ese derecho, pero el Tribunal Constitucional lo crea y lo crea como derivación de un derecho a la intimidad personal y a la intimidad personal. Tenemos todavía la duda de saber cuál es el alcance del derecho a la vida en España hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre una sentencia sobre una ley que introduce el cuarto supuesto de despenalización del aborto, que es llamada ley de plazo, ¿sí? Que se puede abortar en un determinado número de semanas, dentro de una semana de gestación. Creo que este es un tema en el que me parece que la realidad muchas veces va por delante de la norma. Y evidentemente la mutación y la adaptación constitucional obliga a adaptarse. La adaptación es imprescindible, es inevitable, me parece a mí. La labor que tienen los jueces, la jurisprudencia, es importante en la medida en que los jueces son los intérpretes naturales de los derechos. Y yo creo que desde el momento en que lo son efectivamente, tienen una capacidad para adaptar indudablemente
el orden constitucional a los cambios de la realidad. Fíjense, hay otro ejemplo importante de integración o de recreación jurisprudencial en materia de derechos. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reconoce, bueno, que mejor dicho, que condena a Francia y al legislador francés por impedir el reconocimiento de la filiación en los hijos que nacen mediante vientre de alquiler en un país diferente. Esto es y ha configurado el derecho a la identidad de esos hijos como un derecho fundamental que limita la capacidad del legislador para impedir, para prohibir el reconocimiento de la filiación. Es un buen ejemplo de cómo se van produciendo fenómenos de mutación y de adaptación. Claro, es necesario e inevitable adaptar la Constitución a los nuevos tiempos, a los cambios que se producen en la sociedad. Como dije al principio, la cuestión está en saber con qué límites. ¿Con qué límites? Yo creo que en un sistema de justicia constitucional concentrada como el peruano o como el español, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Aunque el Tribunal Constitucional va a tener que depender en mucho y bastante en materia de interpretación de derechos de lo que diga también la Corte Interamericana o en el diálogo de tribunales y a nivel global también de lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre estos derechos. Con estas reflexiones probablemente no respondo con precisión a su pregunta, pero me ha suscitado otras ideas que quería ponerles de manifiesto. Buenas tardes, doctor. Usted señalaba que por mutuación es cambiar el sentido de la Constitución como ordinariamente se ha previsto. Entonces, a partir de ese concepto, quiero formularle una pregunta que es, si por ejemplo el derecho a la defensa, como conocemos, es que nadie puede ser privado del derecho a la defensa. ¿Es que, perdón? El derecho a la defensa consiste en que nadie puede ser privado del derecho a la defensa propiamente dicho y que debe emplear, bueno, se le faculta, se le otorga el derecho a emplear todos los medios de defensa, que le franquea la ley, el derecho a contar con un abogado, es como el derecho usualmente visto, el derecho a la defensa. Sí. Entonces, ¿podría surgir de allí un derecho a la defensa impropia, considerado como el derecho a que a una persona no se le obligue o no se le constriña a hacer un proceso del cual no forma parte de la relación jurídica sustantiva ni efectiva? El derecho a la defensa es un típico derecho que admite interpretaciones y adaptaciones igualmente muy amplias y muy diversas. En el caso de la jurisprudencia constitucional española hay un catálogo, no diré incontable, pero enorme de sentencias que han ido perfilando los diferentes perfiles, los diferentes significados y contenidos de ese derecho a la defensa, para nosotros derecho a la tutela judicial efectiva. Lo que no creo que nunca que se podría hacer por parte de un tribunal constitucional interpretando y adaptando ese derecho es llevar a cabo una interpretación que sea contraria a la que ha hecho el legislador o la que haya posiblemente hecho el legislador en cuestiones particulares de carácter procesal. ¿Sí? Puede cubrir los vacíos normativos y de hecho la jurisprudencia constitucional española lo ha hecho, sobre todo en la primera época de actuación, cuando era imprescindible también actualizar estos derechos fundamentales, las garantías penales, todavía no reformadas o no actualizadas conforme a la legislación, a la Constitución, pero en este momento yo creo que dependerá siempre de lo que establezca el legislador en relación con los diferentes contenidos en los cuales se concreta ese derecho a la defensa o a la tutela judicial en los diferentes ordenamientos procesales y legislaciones procesales. Lo que no se puede hacer, entiendo, es llevar a cabo una interpretación por parte del Tribunal Constitucional contraria a la que haya establecido el legislador, que es el responsable de dar desarrollo normativo a cada uno de los derechos fundamentales, que son todos derechos de configuración legal en mayor o menor medida. El Tribunal Constitucional puede ciertamente considerar contraria a la Constitución una de esas interpretaciones o esos desarrollos normativos, pero mientras no lo haga no puede llevar a cabo una actualización del ordenamiento jurídico procesal en el ejercicio de su competencia como máximo intérprete de las normas, ¿no? De las normas fundamentales. Entiendo, es mi opinión. Pero como jurista podríamos debatir durante un tiempo sobre este tema. Sí. En primer lugar, quería felicitar la exposición
del profesor Gerardo Ruiz, porque resulta francamente brillante. Creo que es muy aleccionador para todos los presentes. Y a la luz de esa exposición quería hacer la siguiente reflexión y pregunta, ¿no? Hace 5 años, un 28 de julio del 2011, el presidente de la República, Ollanta Humala, juró por el espíritu de la Constitución del 79. Por el espíritu. El espíritu de la Constitución del 79. Y Valentín Paniagua Corazao, que fue presidente del gobierno de transición, más de una vez escribió que la Constitución histórica del Perú era la Constitución de 1978, inspirada en gran parte por la Constitución española de ese mismo año. A la luz digamos, de estos antecedentes sobre el valor que se le da en el Perú a esta Constitución y al carácter de histórica que tuvo, ¿cómo recoge esta doctrina sobre la mutación y la adaptación constitucional ese aspecto histórico que traen todos los derechos constitucionales en el mundo? Pues yo creo que más bien al contrario. Entiendo que cuando hablamos de mutación y adaptación constitucional estamos hablando de situaciones en las cuales la Constitución tiene que adaptarse a realidades futuras, a realidades que no están contempladas en el momento constituyente. Y no estamos hablando de situaciones pasadas, de la Constitución histórica y de la importancia o eficacia que pueda tener esa Constitución histórica en el ordenamiento constitucional en vigor en el presente. Cuando hablamos de mutaciones constitucionales estamos haciendo referencia a situaciones pro futuro, a situaciones que se van a producir, no que se hayan producido. Yo creo que es un mecanismo de adaptación de cara al futuro, hacia adelante, no hacia el pasado, me parece a mí. Yo creo que eso es lo que pasa, es que sí es cierto que esto puede llegar a plantear, es decir, la importancia y la relevancia de la Constitución histórica o de los elementos históricos que en la Constitución que está en vigor en el presente puede llegar a producir algunos problemas. Lo he puesto antes de manifiesto con la idea esta que aparece en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de los derechos históricos. Cataluña no tiene derechos históricos. Las únicas comunidades que tienen derechos históricos, porque lo reconoce así expresamente la Constitución, son Navarra y País Vasco. Entonces no se puede amparar una comunidad autónoma en unos derechos históricos, en una especie de constitución histórica para cambiar el modelo constitucional. El modelo, en este caso, el modelo territorial constitucionalizado. Entonces ahí sí hay que poner un poco de freno a esa integración que puede llegar a permitir soluciones totalmente contrarias a lo que está establecido en la Constitución. Esa Constitución histórica tiene que tener también límites, porque si no, en un Estado constitucional lo que es válido realmente es la Constitución que tiene eficacia en un momento, no la que estuvo en vigor en el pasado. Que con ser importante no quita por su importancia indudablemente la que tuvo en su momento, pero no puede estar en vigor, no puede ser vigente y por supuesto no puede contradecir y ser superior a la Constitución que está en vigor en el presente. Pues si no hay ninguna pregunta más, paso rápidamente a explicarles y abrir también un turno de intervenciones, por si quieren ustedes hacerme alguna pregunta o pedirme alguna aclaración sobre los proyectos de especialización, de capacitación que vamos a poner en marcha pues ya prácticamente a partir de este mes de junio, de la segunda quincena del mes de junio. Son proyectos que desarrollan 2 convenios, el convenio marco firmado de cooperación interinstitucional, firmado en mayo del 2015, y el convenio específico también firmado en Jaén entre el Poder Judicial y la Universidad de Jaén en España el 3 de noviembre del 2015. Hay varios cursos que realmente son ediciones de cursos, segundas o terceras ediciones de cursos que ya se han realizado, pero cuyos programas también han experimentado algunas modificaciones conforme a las indicaciones y sugerencias que se lo han hecho por el Centro de Investigaciones Judiciales. En primer lugar, vamos a comenzar con un curso de despacho judicial, sería la tercera edición del curso de despacho judicial, que va acompañado o incluye dentro del curso una pasantía de carácter opcional
en Madrid durante una semana. Las fechas no están todavía total y absolutamente definidas, pero sí les puedo decir que hemos acordado que sea la última semana del mes de enero. El año pasado a esta pasantía se inscribieron unos 35 jueces que pertenecían en su mayoría al curso de despacho judicial, pero se abre también para jueces que sean alumnos de otros cursos o sencillamente que estén interesados en la pasantía. Es decir, no es exclusivo la participación y la posibilidad de inscripción en esta pasantía de los alumnos que estén en el curso de despacho judicial. ¿Me explico? Pueden hacer esta pasantía cualquier otro juez, si bien es cierto que en el caso de que haya muchas solicitudes se le dará preferencia a los jueces que sean alumnos del curso de despacho judicial. No creo que haya ningún problema, aunque el año pasado llegamos a unos, si no recuerdo mal, cerca de 35 alumnos para poder aplicar un número más o menos semejante, ¿no?, de inscritos, ¿no? Este sería el primer curso. Hay un curso de Derecho Ambiental, que sería la segunda edición, que comenzará en el mes de septiembre. En este caso, en esta segunda edición, le vamos a dar un especial relieve a los temas de protección judicial del medio ambiente, responsabilidad y daño medioambiental. Son temas que me parece que son los que se pueden presentar más fácilmente en la aplicación de la legislación medioambiental y urbanística para un juez. Como digo, este curso empezaría en el mes de septiembre. El curso de procesal laboral sería la tercera edición de un curso en el que este año la novedad consiste en que vamos a dar entrada a también especialistas, en unos casos académicos y en otros casos magistrados jueces de Chile y de Colombia, para que complementar una visión de derecho comparado latinoamericano en materia de procesal laboral. El curso de familia y género, finalmente, hoy mismo acabamos casi de concretar la temática. Es un curso que también tendrá carácter virtual, como en las ediciones anteriores. Vamos a añadir más módulos en esta ocasión sobre el tema de violencia de género, violencia doméstica. Por lo tanto, va a ser un curso no impartido solo por profesores de derecho civil, sino también por algunos profesores de derecho penal y algún magistrado. En este curso hay también un módulo previsto por sugerencia y recomendación que se nos ha hecho sobre Constitución y familia. Ese sería el tercero. Estamos trabajando en un cuarto curso de Derecho Comercial, un curso que va a centrarse en temas de arbitraje y de despacho, fundamentalmente. Hemos tenido ya una reunión para concretar el programa académico que seguramente dentro de una semana, 2 a lo sumo, podrá ser conocido por ustedes. Igualmente, y con la colaboración del Centro de Investigaciones Judiciales, vamos a divulgar también una iniciativa que les puede interesar de máster en Derecho Público y Administración. Un máster online organizado por la Universidad de Jaén, en el que colabora también el Centro de Investigaciones Judiciales. Particularidades de este máster es que, primero, es online, íntegramente, tiene un precio bastante más reducido de los másteres que organizamos en años pasados, en torno a unos 1.000, 1.100 euros aproximadamente, y el atractivo de este máster puede ser el que vamos a darle reconocimiento y convalidación en términos de créditos a aquellos jueces que hayan cursado otros cursos de especialización en años anteriores u otros máster, es decir, el máster que se celebró de tutela de derechos y jurisdicción contencioso administrativa permitirá la convalidación o reconocimiento de créditos de en torno a un 50% de los créditos del máster. Por lo tanto, digamos, el esfuerzo que hay que realizar económicamente se mantiene, hay que pagar, digamos, habría que pagar todo el máster, pero desde el punto de vista, como digo, no es un máster muy caro, bastante, digamos, económico, me parece a mí, pero desde el punto de vista académico, el reconocimiento de créditos te permite reducir la carga de trabajo
a la hora de inscribirte en este máster. Como digo, 50, 40, 30% en función de si se ha realizado un máster, un título de experto o un título de curso de especialización. Las pasantías, como decía anteriormente, se van a celebrar última semana de enero, primera semana de febrero. Como el año pasado, la primera, una pasantía de despacho judicial en Madrid y una segunda pasantía la segunda semana, independiente de la primera, aunque se pueden cursar las dos, que llamamos multidisciplinar, aunque también con un contenido de despacho judicial, porque se va a celebrar en Jaén y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tiene sede en Granada. Serían 3 días en Jaén, 2 días en Granada, como se hizo y se organizó el año pasado. Hay proyecto también, y yo creo que son proyectos muy atractivos, muy interesantes, que seguramente van a ser una realidad dentro de pocas semanas. Un curso de especialización en Derecho, en acceso a la justicia en poblaciones vulnerables, con la colaboración y la ayuda de la magistrada Carmen Julia Cabello, ¿no? Estamos preparando ese programa. Y bien, por mi parte, esto es todo lo que tenía que anunciarles. Evidentemente, el tema del apostillado y la autenticación, a partir de ahora y en estos cursos, el precio el coste del curso incluye también el del apostillado y autenticación, con lo cual no hay que hacer ningún tipo de transferencias para que en Jaén tengamos que ir al notario, sino que vaya incluido en el precio, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna cuestión, alguna pregunta que hacerme en torno a esto. El curso de procesal laboral, si no recuerdo mal, está previsto para 1 de julio. 4 de julio. 4 de julio. La modificación que se pueda producir en el comienzo de los cursos obedecerá siempre a la necesidad de alargar el plazo de inscripción. Por ejemplo, estamos valorando la posibilidad de ampliar el plazo de inscripción en el curso de despacho judicial, que es el primero, para así organizar desde el Centro de Investigaciones Judiciales adecuadamente el proceso de matrícula, ¿no? Sí. Perdón, no le escucho bien. Sí, es semipresencial en la medida en que, bueno, es doblemente semipresencial, es decir, en el curso de despacho judicial habrá un módulo presencial aquí en Lima que impartirá un docente seleccionado por el Centro de Investigaciones Judiciales. También va a ser docente una magistrada chilena, siguiendo un poco la línea de colaboración que estamos manteniendo con la judicatura chilena en algunos cursos. Y luego tiene una parte presencial en España de carácter opcional. El alumno que no pueda ir a España complementará ese módulo presencial con un trabajo. Sí, tenemos que concentrar las pasantías en fechas adecuadas para que ustedes puedan, como jueces, dejar en el periodo en el que es más viable la posibilidad de viajar y no se tienen ocupaciones profesionales, ¿no? Por eso están concentradas en esas fechas. El año pasado, la verdad es que creemos que fueron unas fechas adecuadas por el nivel de inscripción que tuvieron. Hubo 30 o más de 30 alumnos en el despacho judicial y en la pasantía multidisciplinar de en torno a unos 25, ¿no? Más o menos. Más de 50 jueces peruanos. Pero como digo, es opcional. ¿Vale? Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Espero no haberles agotado demasiado. En materia de familia, ambiental, laboral, penal, de despacho judicial, del contencioso administrativo, cursos a nivel de posgrado.
Asimismo también hemos realizado diferentes conferencias, tanto acá en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Iquitos, con la Universidad de Jaén. Se ha hecho una publicación sobre contencioso administrativo. Estamos trabajando también un conjunto de artículos para una nueva publicación. Se ha participado también en pasantías, se han realizado ya 4 pasantías a Madrid, Jaén y Granada, de nuestros jueces y trabajadores, con el objeto de conocer el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales tanto en la metrópolis, Madrid, como en aquellas comunidades autónomas de Jaén, Granada. Producto de esta ya experiencia de un par de años es que el Poder Judicial ha renovado su compromiso de seguir perfeccionando y potencializando nuestras capacidades en el Poder Judicial. Y para este año 2016 se van a realizar ya también cursos que el profesor Gerardo Rico nos va a dar cuenta el día de hoy. Asimismo, la Universidad de Jaén, a través de su enlace, el profesor Gerardo Rico, ya ha tenido también reuniones en esta semana con la Academia de la Magistratura, con el Consejo Nacional de la Magistratura, sí, el Ministerio de Justicia, porque estas actividades las vamos a hacer también en la medida posible con interinstitucional, ¿sí? Es por eso hoy día, por ejemplo, en la mañana hemos acompañado al doctor Gerardo Rico y ya tenemos una reunión de trabajo con el presidente del CNM, precisamente ya para concretizar este año estas actividades. La idea central es que nuestras actividades deban cumplir con los parámetros de calificación del CNM, ¿sí? Entonces, así lo hemos estado trabajando en los últimos años y también este año vamos a trabajar con el nuevo reglamento. Por ejemplo, uno de los nuevos reglamentos es el apostillado. Hemos iniciado el proceso de apostillado de los certificados del año anterior, ¿no? Y este año también. Entonces, la idea central es precisamente que estos cursos se hagan en función, respetando la calidad académica, por supuesto, de la universidad y también bajo los supuestos de calificación del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿sí? Entonces, el Poder Judicial, representado por el doctor Tipona, está apostando nuevamente, está invirtiendo en nuestros jueces, en nuestros trabajadores, y se otorgan becas completas, becas al 70% y medias becas en estos cursos, ¿sí? Es decir, ya hemos tratado de presupuestar cada año nuestras actividades. Y lo vamos a continuar con la Universidad de Jaén. Y también con otras universidades españolas, por supuesto, ¿no? La idea central es poder compartir y enriquecer nuestros conocimientos. Mayores detalles nos va a ofrecer el profesor Gerardo Rico luego de su exposición. Esta exposición... Y les debo de decir que los académicos que estábamos allí no nos llegamos a poner muy de acuerdo sobre el significado exacto de estas dos nociones. Finalmente, creo que, a mi juicio, y como opinión personal, considero que la mutación y la adaptación están haciendo referencia, ambos conceptos, a la necesidad de contextualizar la aplicación de la Constitución. Todas las constituciones se tienen que aplicar en un contexto social, económico, político, cultural concreto. Y esa contextualización lleva a producir la necesidad muchas veces de cambiar el significado de algunos conceptos, de aplicar la Constitución con un nuevo alcance, con nuevos contenidos que en principio no se contemplaron en la voluntad originaria del poder constituyente. En todo caso, yo creo que la mutación constitucional es una experiencia natural y ordinaria en cualquier sistema constitucional. Todos los sistemas constitucionales evolucionan y tienen que adaptarse a realidades, y en ese intento de conciliar lo que sería la vocación de permanencia de cualquier orden, de cualquier norma constitucional, y la imperiosa necesidad de adaptarse a una realidad siempre dinámica, produce estos fenómenos de mutación. La mutación, sin duda, puede llegar a ser una excepción al principio de constitucionalidad, al principio que asegura y garantiza la supremacía de la norma constitucional. Y por otro lado, la mutación no es ni más ni menos que una consecuencia hasta cierto punto lógica de la rigidez constitucional, y del establecimiento de procedimientos agravados para llevar a cabo transformaciones, modificaciones en el texto de la norma fundamental del Estado. Esa rigidez constitucional a veces puede conducir a situaciones patológicas, es decir,
a un fenómeno en el que se demuestra el fracaso de la Constitución para adaptarse a una realidad, a una Constitución material, siempre en movimiento y que supera a la Constitución normativa muchas veces. En todo caso, hay mutaciones que pueden considerarse inconstitucionales porque infringen, porque vulneran el sentido lógico de los preceptos de la norma fundamental, y hay mutaciones perfectamente asumibles y legítimas desde el punto de vista constitucional. Por tanto, quizá la cuestión no está en aceptar o no la mutación como un fenómeno, como decía antes, natural en la evolución de los sistemas y de los regímenes constitucionales, sino preguntarse qué grado de mutabilidad Buenos días, un saludo a los presentes y a los que no estándolo, pero sí lo están virtualmente a través de la conexión que se está realizando en este momento con las Cortes Superiores del Perú. Además del saludo, mi agradecimiento, por supuesto, y más sincero por la invitación que me ha hecho el Centro de Investigaciones Judiciales, el doctor Domínguez a su cabeza, en nombre del Poder Judicial, para llevar a cabo este acto de presentación de las actividades del convenio o de los convenios que se suscribieron en el año 2015 entre el Poder Judicial del Perú y la Universidad de Jaén, como continuación de otros convenios y de otras experiencias de capacitación y de especialización que ya se habían realizado en años anteriores. Sin duda es un placer volver a Perú, volver a Lima, a pesar de los trancones y de los atascos de tráfico. La relación personal que tengo en este país y en esta ciudad, especialmente con algunos de sus colegas y miembros del Poder Judicial, me hace siempre volver con ilusión y regresar a España, a mi país, con cierta nostalgia. Voy a hacer una pequeña intervención de carácter muy académico sobre un tema igualmente muy académico, pero que puede tener una vertiente interesante desde el punto de vista de la praxis jurisdiccional, como es el tema de la mutación y de la adaptación jurisprudencial y legislativa. Son dos apellidos que he incluido en el título, por las jurisprudencias nacionales. Obviamente es un tema tan amplio que tengo que circunscribirlo a una experiencia concreta, a la de mi país, a la de España, pero que puede ser esa experiencia, si no exportable, por lo menos una experiencia de referencia y de interés para cualquier otro ordenamiento constitucional. Lo primero que debería ustedes confesarle es mi todavía dudas sobre dos nociones que parecen sinónimas, que parecen equivalentes: mutación y adaptación constitucional. Hace unas semanas participé en un congreso internacional también organizado en Italia, en la ciudad de Cassino, sobre este tema. Lo estamos haciendo dentro del marco del convenio suscrito entre el Poder Judicial y la Universidad Española. Y queríamos aprovechar la presencia de ustedes para poder hablar de estos temas de suyo importantes, y como es, por ejemplo, las mutaciones constitucionales, como una breve exposición para luego ya poder profundizar en nuestro curso de despacho judicial. Después de la charla informativa, ustedes podrían en cualquier momento hacer sus preguntas, sus dudas, para poder nosotros dar respuesta a sus inquietudes. Finalmente, quiero señalar o presentar al profesor Gerardo Ruiz Rico. El profesor Gerardo Ruiz Rico es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén. Asimismo es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, con premio extraordinario de licenciatura. Ha sido director del Colegio Universitario de Jaén y vicerrector de la Universidad de Granada, además de director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Dirige el grupo de investigación Derechos Fundamentales, Andalucía y la Unión Europea
de Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Forma parte del Comité Científico de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Tiene diversas publicaciones, libros y artículos, por ejemplo, el derecho constitucional a la vivienda, la forma de gobierno en Andalucía, los límites constitucionales del Estado autonómico, el derecho constitucional al medio ambiente, que es una publicación de más o menos, si no me equivoco, a fines de la década de los 90, me parece, ¿sí? Y es por eso que también hemos hecho este curso de Derecho Ambiental, interdisciplinario, es decir, con la Academia, con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia. Y también ha publicado los principios rectores de la política económica y social, auspiciado por la Universidad de Granada. El doctor Gerardo Ruiz Rico es nuestro enlace de Poder Judicial con la Universidad de Jaén. La Universidad de Jaén ha firmado un convenio también, año atrás, con el Consejo General del Poder Judicial Español. Y nuevamente va a ser ratificado ese convenio y es por eso que nos permite, nos facilita el acceso a los órganos jurisdiccionales allá en España, ¿sí? Y ese es el compromiso que ha asumido el Poder Judicial con la Universidad de Jaén. Señoras y señores, estas han sido algunas breves palabras para poder estar nosotros al día o es el estado de la cuestión de los avances que se están desarrollando. Y por supuesto, sus sugerencias y comentarios lo pueden ustedes realizar a través del correo institucional del Centro de Investigaciones o del Poder Judicial. Con estas palabras damos la bienvenida a nuestro profesor y también la presentación que corresponde a este tipo de actividades. Gracias. Muy buenos días. El Poder Judicial a la Conferencia Internacional Mutaciones en la Constitución por la Jurisprudencia Nacional. Tenemos una charla informativa de los programas académicos organizados por la Universidad de Jaén, esto en España. Saludamos esta mañana en la mesa de honor al doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz, catedrático de la Universidad de Jaén, de España. Iniciaremos con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Elder Domínguez Jaro, director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Con la venia de nuestro expositor Gerardo Ruiz Rico, vamos a dar inicio a esta breve pero significativa sesión de información y de una exposición de suyo importante. Debemos mencionar que esta actividad se está realizando a esta hora de la mañana, o al mediodía ya, un poco más del mediodía, por cuanto lo vamos a transmitir a través de una videoconferencia a las 33 Cortes Superiores del país. Puesto que esta es una actividad oficial y es ya política pública de capacitación del Poder Judicial, poder desarrollar y seguir avanzando en este tipo de actividades académicas. El día de hoy vamos a ver dos temas importantes. Primero es la conferencia del profesor Gerardo Ruiz Rico en tema constitucional y luego una rueda de preguntas y finalmente la charla informativa sobre los diferentes cursos de especialización que se van a desarrollar en el presente año 2016. Brevemente quiero expresarles a ustedes una suerte de ayuda a memoria de lo que se está trabajando con la Universidad de Jaén, de España y el Poder Judicial peruano. El Poder Judicial peruano a fines del año 2011 y en el año 2012 suscribe un convenio marco de cooperación y diferentes convenios específicos con la Universidad Española de Jaén, Andalucía, con el objeto de poder realizar actividades de capacitación, intercambio de nuestros jueces y trabajadores, tanto en la Universidad de Jaén como aquí también en el Poder Judicial, y también realizar algunas publicaciones conjuntas. Desde el año 2000 a la fecha se ha ido renovando los convenios y, como había señalado inicialmente, ya es una política pública de capacitación de la Judicatura Nacional de desarrollar este tipo de actividades, sobre todo con la experiencia comparada, en este caso española. Se han realizado ya diferentes cursos de especialización